mi nombre es Eduardo Zucarrats y este es mi proyecto final de prácticas profesionales en finanzas. Mi proyecto es acerca de el análisis de 3 propuestas que ha hecho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de cómo impactan estas propuestas a la economía, más específicamente al Producto Interno Bruto y a las compañías que están en el sector consumo. Más en específico, las 3 propuestas que vamos a analizar son las siguientes. La primera es la aportación de un subsidio a jóvenes que no están ni estudiando ni trabajando y adultos mayores, con el objetivo de que puedan comprar bienes para consumo básico de forma más fácil, ya que a esa edad es un poco complicado conseguir empleo. La segunda propuesta es el incremento del salario mínimo al doble en un transcurso de aproximadamente 3 años, siendo el primer año el año 2019, o sea, con el incremento que ya se dio este año. Y el tercero es el remover el 70% de los empleos, se les llaman empleos de confianza, que están en el gobierno, son alrededor de 250,000 puestos, y el presidente quiere quitar alrededor del 70% de estos empleos. La justificación de este proyecto radica en básicamente 3 puntos. El primero es que es muy importante que analicemos los impactos que pueden tener estas 3 propuestas en las empresas, debido a que un incremento del 100%, porque realmente es al doble el salario mínimo en las empresas, te puede hacer que los gastos se te vayan mucho más altos de lo que tienes presupuestado para un año y por consecuencia tus márgenes se contraigan. El segundo punto por el cual es importante analizar estas 3 propuestas es porque tú como inversionista siempre debes de estar buscando en qué sector invertir y en qué país es seguro invertir, ya que no vas a poner tu dinero en un lugar donde hay una probabilidad alta de que lo pierdas. Entonces, debemos de ver qué tanto le pegan a las empresas estos efectos para ver si el sector consumo es realmente defensivo, como dicen, o no va a ser positivo lo que está haciendo el presidente. Y por último, debemos de tomar conciencia como ciudadanos para juzgar y reclamarle al gobierno que tome las decisiones correctas con el dinero que estamos pagando de impuestos. Siguiendo con el análisis FODA, lo que hicimos fue aplicar el análisis FODA sobre el sector consumo, ya que como no es una empresa, son propuestas, debemos de analizar otras variables. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas del sector consumo? Que es un sector defensivo y que no están muy apalancadas. Esas las consideraría los mejores 2. ¿Por qué? Porque defensivo se refiere a que por más que entremos en una crisis, la gente tiene que seguir consumiendo bienes de consumo básico, tienen que seguir yendo al súper para poder comer. Y no están muy apalancadas debido a que lo normal en la industria es de 0 a 2 veces el ratio de deuda neta a flujos operativos. Entonces, no son empresas que estén muy apalancadas. Por lo normal, para que se den una idea, las empresas del sector inmobiliario pueden tener de 4 a 6 veces este número. Entonces, no son empresas muy apalancadas. Como oportunidades es que hay más exposición en el mercado, debido a que si le das más dinero a la gente, es más probable que clientes que antes no tenías se acerquen a tus locales a comprar, y esto causa una aceleración en ventas. También puedes evitar huelgas por salarios, debido a que si estás incrementando el salario mínimo, o sea que 15-20% año tras año, pues probablemente la gente no se queje del salario que están percibiendo. Las debilidades es que los márgenes son muy pequeños. La empresa más eficiente que hay en el sector es Walmex y tiene un margen de flujos operativos de apenas 10%. Y que muchos empleados están cercanos al salario mínimo. Esto se debe a que la gran base de los empleados de este sector son repartidores o meseros o cajeros que ganan salarios muy cercanos al salario mínimo, por lo cual un incremento en te sube los gastos muchísimo. Amenazas son, por ejemplo, el entorno gubernamental que hay actualmente le da mucha incertidumbre al inversionista extranjero o nacional acerca de las siguientes decisiones que podrá tomar el gobierno. Y pues otra amenaza clara que podemos ver es que vayan a seguir haciendo incrementos sostenidos al salario mínimo. Esto es una amenaza porque si de por sí las empresas tienen márgenes pequeños, si tú sigues subiendo el salario mínimo,
vas a seguir reduciendo estos márgenes y les vas a pegar de forma importante debido a que los sueldos representan casi del 40 al 55% o sea, como porcentaje de los gastos de una empresa. Yendo muy rápido con las fuerzas de Porter, podemos ver que está enfocado en hombres y mujeres mayores de 18 años porque son los que se dedican a hacer este tipo de actividades. Las barreras de entrada son muy altas, pero hay jugadores como Amazon que están logrando romperlas. Los proveedores no tienen mucho poder de negociación ya que es su única forma de sacar el producto al mercado o de las muy pocas que hay. Hay una gran competencia debido a que el sector informal es más grande que el formal y hay muchos jugadores, o son muchas empresas. Y por último, hay una gran cantidad de bienes sustitutos, una vez más porque el sector informal es mucho más grande. Yéndonos un poco más rápido al análisis, lo que hicimos fue analizamos las tres propuestas y cuánto sumaban al PIB y de este lado analizamos el impacto que iba a tener las empresas. Empezando por el subsidio de jóvenes y adultos, lo que hicimos fue tal cual el monto que iban a dar a los jóvenes y a los adultos mayores, multiplicado por los 12 meses del año, esto multiplicado por el número de participantes que aceptan, estos dos programas. Eso lo multiplicamos por una propensión al consumo que es del 60.5% de los ingresos de una persona y lo multiplicamos por un 1 menos la tasa de informalidad. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto se va al sector formal, que es lo que iría a las empresas, que nos da este monto, que son 30,000 millones de pesos. Después, el incremento al consumo por el salario mínimo nos da que es de 44,000 millones de pesos. ¿Cómo salió este número? Tomamos del INEGI el número de personas que ganan el salario mínimo y lo multiplicamos por el incremento en salario mínimo. Por ejemplo, si el salario mínimo estaba en 70 pesos y subió 80 pesos, esos 10 pesos los multiplicamos por los 8 millones de personas que ganaban eso y es el ingreso adicional que va al sector consumo. Eso lo multiplicamos una vez más por la propensión al consumo, que es del 60%, y uno menos la tasa de informalidad. Y por último, calculamos cuánto dinero deja de ir al sector consumo por la pérdida de empleos. Como hicimos esto, fue del número de personas que que hay total en empleos de confianza, lo multiplicamos por un 70%, que es lo que quieren quitar de empleos. Ese número lo multiplicamos por un sueldo promedio que estos funcionarios ganaban, que es de alrededor de 19,000 pesos. El número que eso nos da lo multiplicamos una vez más por el 60.5% de la propensión al consumo y por 1 menos la tasa de informalidad, para saber cuánto de ese dinero que ganaban las personas iba al sector consumo. Y el monto que nos da lo restamos de estos dos montos, porque es dinero que se está dejando de ir para allá. Al sumar estos tres efectos, nos da que es el efecto en el PIB del 0.3%. O sea, las tres propuestas de Andrés Manuel solo van a mover el PIB en 0.3%. En cambio, a las empresas, lo que hicimos del análisis fue sacar como un ingreso acumulado de todas las empresas, sumando lo que gana Walmart, Alsea, FEMSA, todas estas empresas. También sacamos cuánto gastan y cuántos son sus sueldos. Con estos tres datos podemos sacar lo siguiente. Agarramos los gastos que tienen estas empresas del consumo en salarios, los hacemos crecer a lo que Andrés Manuel está subiendo los salarios mínimos. Aquí nada más este ejercicio tomó en cuenta el año, con el incremento que se realizó este año, y nos dice que nada más por el incremento de salarios mínimos que se realizó este año, hubo una compresión de márgenes de 1.3%, que significa que los gastos pasaron a ser 1.3% más altos para estas empresas. Esto es gravísimo si consideras que las empresas tienen márgenes menores al 10%. Entonces, si solamente generaban entre el 7 y 10%, si les quitas 1.3% de sus ingresos, es negativo. Por último, las conclusiones que podemos asimilar del análisis que realizamos es que, por más que sí hay un aumento en el PIB de 0.3%, creo que las reacciones que puedan causar las propuestas del presidente son negativas. ¿En qué sentido? En que los márgenes de las empresas del sector consumo se van a contraer 1.3%. Las empresas generalmente no dejan que este tipo de cosas pasen y recortan gastos. ¿Cómo hacen eso? Una forma es por medio del despido. Muchas empresas implementan esto y creo que si hay pérdida de empleo no beneficia para nada el sector consumo. Entonces, sí hay un incremento en el Producto Interno Bruto,
que de entrada creíamos que no lo iba a haber. Esa es la primera conclusión que podemos sacar. Y dos, hay una compresión de márgenes, por lo cual sí hay un posible riesgo para las empresas.